Estamos encantados de estar aquí otra vez en Castilla y León, desde el año 98 que celebramos el último congreso en esta comunidad, en Valladolid. Tenemos pendiente, bajo el objeto que tiene nuestra federación para realizar grandes eventos, estar en zonas de mucho prestigio, y que Castilla y León en este caso tiene todo el prestigio internacionalmente reconocido, y es por ello por lo que decidimos, tras 4 candidaturas, celebrar este congreso aquí en Palencia, obviamente por todo el apoyo institucional que teníamos y de todas las autoridades. Y bueno, en este encuentro lo que queremos fijar sobre todo es un encuentro que nos hace falta a los profesionales para reciclarnos, para ver en qué punto se encuentran todas las investigaciones de un segmento tan vivo como es la enología, muy ligado a la viticultura, y es por ello por lo que traemos aquí siempre los mejores congresistas y los mejores investigadores para que nos hablen y nos comenten. Igualmente celebraremos un comité directivo de la Unión Internacional. España es vicepresidente, ocupa una vicepresidencia de la Unión Internacional, y aprovecharnos también para hacer un recorrido sobre la situación de la profesión en el mundo y sobre todo también pues obviamente enfatizaremos como la situación del enólogo aquí en España. Esto principalmente son las premisas que tenemos, y sobre todo también tiene una importante índole social y lucrativa, en el cual pues también visitaremos diferentes zonas importantes de esta comunidad. Cataremos vinos de las diferentes DO, y de esta forma creo que hay un programa muy completo para que el asociado, que estamos en torno a 250-300 asociados, pues puedan venir y disfrutar de esta tierra. ¿Y cómo está la profesión en España y también en el resto del mundo, como decía? Bueno, la profesión en España, la profesión desde el año 98 por una ley nacional está regulada, pero sí es verdad que compartimos competencias con los ingenieros agrícolas y agrónomos, y mediante unas normativas europeas en la cual dejan totalmente claro que hay determinadas tareas enológicas que las pueden hacer los enólogos. Nosotros lo que queremos cada vez que conseguir que esas tareas enológicas cada vez sean más, y solamente de una forma exclusivizada pueda realizarla el enólogo. Entonces esa es nuestra lucha, que tengamos mayor reconocimiento por parte del sector, porque a fin de cuentas estamos tratando de un tema tan delicado como es el vino, que es un alimento, de su seguridad alimentaria y de la calidad. Entonces esa es la guerra, no tanto por competencia, porque ya están perfectamente definidas, de una profesión totalmente reglada y regulada, sino porque somos relativamente nuevos, desde el año 98, a los 20 años, y poco a poco pues estamos intentando que se nos reconozcan estos derechos y obligaciones que pensamos tiene que tener el enólogo. Creo que hoy día es indispensable tener un conocimiento exhaustivo y absoluto de lo que es la materia prima, de lo que es la uva, en todos sus procesos, para después, una vez que llegue esa materia prima a la bodega, tú tengas ese conocimiento intrínseco y realmente puedas llevar a cabo y puedas sacar su mejor rendimiento. Con lo cual, antes estaba el ingeniero, estaba el enólogo, pero el enólogo no se puede quedar en la bodega esperando que le llegue la mejor uva. Tiene que estar incluido dentro del programa de la dirección técnica de viña, para saber, obviamente, después dirigir el objeto de la vinificación a donde quiera llevarla. Antes nos hablaba su compañero de los retos de la profesión, pero me imagino que el sector en general tiene otros, ¿no? Él nos decía que el reto está en que se reconozca la figura del enólogo frente a los ingenieros técnicos agrícolas, pero ¿qué otros retos tiene el propio sector del vino, de la enología, por supuesto? Bueno, como nosotros somos técnicos, entonces son retos científicos de investigación como hay en otras ciencias. Como hemos visto, están hablando de cosas muy interesantes, igual que en cualquier otro campo, en el campo de la ingeniería, de la enología, de la viticultura, se aplican técnicas actualmente que antes eran impensables, entonces continuamente está evolucionando. Estamos en la universidad, donde hay un montón de estudios. De hecho, tuvimos que cerrar el cupo de comunicaciones científicas, que están todas expuestas ahí porque ya no cabían más, y son de lo más variado y de lo más interesante. Eso nunca para. Es como cualquier ciencia, como cualquier universidad en ese sentido científico. Y después, como cada vez se hacen cosas más interesantes, incluso se recuperan variedades, se hacen los vinos de una manera más pura, se le saca mayor partido a la viña,
pues en el mercado y en el sector se refleja y bueno, y a su vez está afortunadamente de moda, entre comillas, y entonces desde el punto de vista social es muy interesante también. Yo creo que deberíamos de comunicar más y mejor, para que la gente conozca el vino y nunca, no nos acordamos de los más jóvenes, pero deberíamos de acordarnos, que empezaran a conocerlo, a conocerlo y a quererlo también. Porque sí, ya vamos teniendo una edad los demás, entonces todo, yo creo que una labor de divulgación también nos corresponde a nosotros. Toda la vida se ha hecho vino y yo cuando a veces hablo de la elaboración del vino suelo decir, entrecomillado, que el vino se hace solo. Hay unas levaduras que transforman el azúcar en alcohol y tal, pero conociendo si empezamos por la viña, conociendo la viña, nosotros la viña es un cultivo, se poda, podarlo en el momento adecuado, de la manera adecuada, cuando nosotros estamos pendientes del clima, lógicamente, cuando empieza a madurar la uva, hacer los análisis adecuados, vendimiar en el momento óptimo. Cada vez hay más medios para antes había la manera de saber el momento óptimo era como mucho más simple, ¿no? Efectivamente uno lo prueba y tal, y eso nunca se puede dejar de hacer, cazar las uvas y tal, pero cada vez hay más medios para vendimiar en el momento óptimo y luego casi dejar hacer, o sea, tener mucho cuidado, elegir, como hemos visto, el material donde se va a fermentar, elegir las mejores maquinarias para que el vino se haga de la mejor manera, lo más limpio, lo más puro, elegir los recipientes de crianza, que hay un montón también de materiales, elegir cuándo se va a embotellar, con qué se va a tapar. Ya nos lo han dicho ahora, están siendo muy interesantes, muy rápidas, pero muy interesantes las charlas. En qué momento se va a posicionar en el mercado, si es un vino que conviene consumirlo rápido, si es un vino que conviene, o sea, que le va a venir mejor guardarlo, vino de guarda, es muy complejo. Yo para hablar de esto tendría que hacer más estudios de esto, que no los tengo, pero un ejemplo que estamos muy cerquita de la denominación de origen Cigales y ayer lo vimos, uno de los protagonistas de ayer fue la ruta del vino de Cigales. Y yo me encanta, o sea, yo lo conozco y le tengo mucho cariño, ¿no? Entonces era muy gratificante ver cómo gallegos, extremeños, valencianos, andaluces estaban alucinados, se acababan las botellas y ¡ay, pues qué bueno! El de maceración, qué bueno, qué color tan bonito, no sé qué, descubriéndolo y digo, pues eso, sí, yo lo digo, ¿no? Ya por fin. Se está descubriendo ahora mismo, por ejemplo, el rosado, pero también diferentes tipos de elaboraciones, bueno, tipo de elaboraciones, el vino blanco joven es muy agradable, pero también se está aprendiendo a elaborar para que pueda tener una crianza larga. Tintos, pues como ayer descubrimos, no, pero había una maceración carbónica, es un tinto, pero elaborado como con muchos aromas, como para consumir muy joven, que bueno, todo el mundo hablaba de él, independientemente de las vinificaciones tradicionales de uvas maravillosas que van a aguantar muchos años en la botella y tal, o sea, en tendencia actual yo no puedo señalar ninguna, pero por ejemplo me gustaría señalar ahora eso, el nuevo consumo y descubrimiento del rosado. Cada vino tiene su momento. Nosotros tenemos la suerte en toda España, en toda Castilla y León, en Valladolid, en Palencia, como sabéis, pues tenemos casi muchos bares, de esas costumbres de pinchos, de vinos. Entonces a cada momento le acompaña un vino. Hay momentos de vinos más jovencitos, el verdejo, el rosado, los vinos blancos, de más jovencitos, otros momentos ya de comidas más largas. Y tenemos una suerte enorme. Y hablo ahora de vinos cercanos, pero en España, pues eso, evidentemente es tremendo. Tenemos un potencial increíble. Y bueno, cuando los descubren tanto los de otras regiones, los nuestros, como los extranjeros, los nuestros, pues quedan encantados. Le hago la misma pregunta que al resto, pero desde el aspecto de investigación, ¿no? Y más científico. Los retos, nos gusta siempre a los periodistas hablar de retos. ¿Cuáles son los que se enfrentan en el mundo de la investigación para, pues digamos, mejorar el mundo del vino? Pues hombre, actualmente hay, desde mi punto de vista, considerando el enfoque de la investigación y el de la producción y el del consumo, ambos a la vez, de una forma integral,
el aspecto fitosanitario es fundamental. Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector actualmente de mayor incidencia son las enfermedades de madera de la vid, que más o menos se conocen los agentes, distintas especies de hongos implicados, pero que no se ha llegado a conseguir el desarrollo de un método para sanear las cepas una vez que están infectadas. Ese es un reto, y los cambios en las plagas y enfermedades de más incidencia en la medida en que el clima está cambiando y está habiendo un calentamiento global. Ahí hay una modificación, que ese es un reto importante. Pero otro reto técnico importante también es, y sigue siendo, porque sí ha sido un reto, pero continúa en vigor, es la adecuación del manejo del viñedo, de las prácticas de cultivo en cada zona, en cada lugar, en cada terroir, para optimizar su expresión. Es decir, hablamos mucho del terroir y decimos, no, a veces se cometen errores, el terroir de la Ribera del Duero. No, la Ribera del Duero no tiene un terroir, puede tener cientos de terroirs o de terruños. Entonces el cultivo está muy generalizado, se hace muy parecido en toda una zona de 100 kilómetros de largo, pero el reto sigue estando en acondicionar las prácticas de cultivo para optimizar la expresión cualitativa de la uva y por lo tanto del vino en cada lugar. Ese es un reto muy importante. Y después ya un poco, no puramente de investigación, pero de sentido común, es que todo vaya conectado, porque como un tren tiene que haber una cabeza motora que tire de los vagones, y en esto lo que puede tirar de forma más decisiva es la demanda de un tipo de producto. Tenemos que cuidar y promover la demanda de vino, de calidad, de zonas determinadas, para que esa demanda nos lleve a tener que seguir adaptándonos, a afrontar ese reto de las prácticas de cultivo en cada lugar, y que además al final los viticultores ganen el dinero que se merecen para poder dar respuesta a la demanda del vino que se quiere hacer y que se quiere vender.